Buenas tardes, con ustedes el pastor José Luis Sánchez de la iglesia Healing Place Church, ministerio hispano en Brighton, Colorado. Estamos ubicados en el 3599 de la calle East Bridge en Brighton. Bienvenidos. Les quiero extender mi gratitud por el privilegio de entrar a su sala, a su hogar, con su familia, a compartir el mensaje de la palabra del Señor para este día 5 de abril del 2020, en el cual celebramos el Domingo de Palmas, o mejor dicho, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Antes de entrar al mensaje, quisiera que fuéramos al Señor en oración en este día y compartiendo una base a lo que va a ser el sermón. Padre Santo, te adoramos. Venimos ante tu presencia en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Invitamos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo a nuestros medios. Sabemos indudablemente que el Espíritu Santo viene a representar el poder que Dios nos envía por medio de su palabra. Te pido, Dios, que estemos alertos, que estemos, Señor, despiertos, que estemos escuchando, Señor, lo que indica tu palabra para nosotros en este día. Gloria sea al Señor. Bendiciones, mis hermanos. Miren, en el capítulo 21 de San Mateo, versículo 1 al 3, 21, 1 al 3 de Mateo, dice así la palabra del Señor. Quiero compartir esto como una base, ¿verdad? Una base para el sermón que vamos a predicar. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo delante de ustedes y de inmediato encontrarán un burro atado allí con su potro junto de ella. Desátenlos y tráiganmelos, dice el Señor. Si alguien les dice algo, díganles que el Señor los necesitaba y los enviará de inmediato. Ahora, esto es sumamente importante porque podemos ver aquí el significado, la importancia y la urgencia de que el pueblo, el siervo del Señor, sea obediente a lo que dice Dios. Dios habla, Dios pide, Dios, presenta, expone su mensaje y tú y yo obedecemos. Y esa es una combinación poderosa en el nombre de Jesús. Porque no es solamente escuchar, no es solamente oír, ¿verdad? Pero hay que aplicar lo que escuchamos en el Señor. Y la obediencia para usted ahí donde se encuentra y la obediencia para mí, significa una gran fuente de poder que viene a apoderarse de nosotros y podemos sentir y ver con nuestro ojo espiritual lo que el Señor está llevando a cabo en nuestros vidas. Es sumamente importante, hermanos. Jesús y sus discípulos estaban en el camino de Jericó, o el camino titulado Jericó. Ya habían escalado la mayor parte del camino. Era un camino traicionero. Era un camino que giraba y que daba vueltas y habían curvas por 17 millas entre Jericó y Jerusalén. Ahora, hermanos, el día en el cual se encontraban ellos era un día jueves, 2 de abril del año 33. Jesús comenzó sus preparativos para la Pascua. Jesús preparó sus preparativos para la última cena que él tendría con sus discípulos. Esto venía siendo la última cena con sus discípulos. Era la última cena con su cuerpo preglorificado, y era la última cena de Pascua
en el antiguo pacto o el antiguo testamento. La última cena, que en este día para nosotros sería algo de gran significancia, sería algo poderoso, que aún en este día escuchamos, presentamos estas palabras al pueblo del Señor en este día, cuando celebramos la última cena y el significado de ella en el Señor Jesucristo. Ahora, lo que la última cena representaba para el pueblo judío es que Cristo estaba preparando para cumplir el Evangelio, para expiar los pecados del hombre. Es un simbolismo genial, genial. Y vemos que los evangelios que se encuentran hoy sincronizados, estos evangelios vienen a cubrir la preparación del Señor para la cena de la Pascua. Ahora encontramos este acontecimiento o esto acontecido en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 17 al 19. Sincronizado con el Evangelio según San Marcos, 14, versículo 12 al 16. Y luego lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, del capítulo 22, del versículo 7 al 13. Entonces, estos tres evangelios o estos evangelios sincronizados vienen a contar lo mismo, pero de una perspectiva diferente. Cada escritor lo comparte en su perspectiva y, por supuesto, depende a quién le están escribiendo. Vemos aquí que San Mateo se enfoca a los judíos y San Mateo viene a compartir de la perspectiva de San Pedro. Ahora, en el libro según San Juan, que es el primero que no incluí aquí, viene siendo el evangelio a los gentiles, a usted y a mí. Nosotros somos los gentiles. Ahora somos, gloria al Señor, judíos, después de que el Señor nos ha injertado, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel se negó a Jesús como el Salvador, como el gran Mesías, entonces el Señor nos da a usted y a mí el privilegio de ser injertados en la familia del Señor. Entonces somos judíos por adopción. El Señor nos ha adoptado a su familia. Ahora, en el Evangelio según San Marcos, vemos que el escritor aquí se enfoca en los romanos y en San Lucas se enfoca, a Grecia, ¿verdad? A Grecia o a los griegos. Gloria sea al Señor. Entonces, todos estos evangelios, en estos capítulos y citas que he compartido con usted, ahí se encuentra la cena de la Pascua, la cena, ¿verdad? Se cubre la cena de la Pascua o la última cena del Señor. La cena de la Pascua tuvo lugar en la noche y hay una razón por ello. El calendario del judío comienza al anochecer hasta el próximo anochecer. Entonces, el día en el calendario judío viene siendo de noche a noche. Y los preparativos para la última cena vienen siendo en el miércoles, que viene siendo el 14 de Nisan. Bíblicamente, ¿verdad? Se traduce o significa la primavera. Mientras que la Santa Cena o la Cena de Pascua tuvo lugar en lo que consideramos miércoles por la noche. Técnicamente fue, según los judíos, ya jueves, que venía siendo el 15 de Nisan. Los arreglos para comer típicos, o los típicos arreglos para comer esta última cena, tendrían tres, vamos a suponer que eran como sillones, sofás, que estaban preparados haciendo una U
en cada sillón cabían de 4 a 5 personas. Podrían sentarse en cada sillón y se reclinaban sobre su lado izquierdo, apoyados a su izquierda por su codo, con los pies apuntados hacia afuera, mientras comían, ¿verdad?, con la mano. Venía siendo la mano derecha. Inclinados con la mano izquierda, comían con la mano derecha. Y esto era muy significante. Varios elementos se cuentan a través de los escritores del Evangelio. Ahora, había una gran razón por la cual su posición les concedía tener sus pies hacia el frente, hacia adelante, ¿verdad? Y eso es porque Cristo trata con Judas primeramente como el traidor, sin que nadie lo atrape realmente. Pero vemos aquí también que Jesús lava los pies de sus discípulos y lava los pies para testificarnos, para enseñarnos, para darnos un mensaje de la importancia y el significado de un acto de servicio, de ser siervo, de servir a nuestros prójimos, ¿verdad? Y aquí el Señor viene a modelar de gran manera el ministerio de servir. Qué bonito, hermanos. Aquí podemos ver que el Señor nos ha llamado a usted y a mí con un propósito. Y el propósito viene siendo de servirle a Él. Y porque le servimos a Él y Él nos sirve a nosotros, nosotros debemos de servir a nuestro prójimo. Gloria a Dios. El Señor nos ha llamado a servir a las criaturas, a servir a los jóvenes, a servir a los adultos, a servir a los ancianos. Inclusive en cierta ocasión Jesucristo dice a sus discípulos: yo he venido a servir y no a que me sirvan. Oye, qué pensamiento tan profundo y tan real. Porque si Jesús vino a servir y no le sirvan, usted y yo debemos de tener ese mismo pensar. Debemos de tener ese mismo sentir en nuestra vida, que Dios nos ha llamado a servir. Entonces, este lavado de pies solo está registrado para nosotros en uno de los evangelios. No se encuentra en San Mateo, no se encuentra en San Marcos, no se encuentra en San Lucas, pero en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1 al 17, es donde encontramos, oye, este gran mensaje de la palabra del Señor, que pudiéramos titular, ¿verdad? Jesús lava los pies de los discípulos. Escucha bien, principiando con el versículo 1 hasta el versículo 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que Él pasase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amaba hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que se había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se le ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo:
no me laves los pies, jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. En el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios. Ahora, podemos ver hasta aquí, hasta el versículo 11, que el Señor es omnisciente. El Señor sabe todas las cosas. Vemos aquí que el Señor sabía indudablemente que era Judas el que lo iba a traicionar. Entonces, dice aquí, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llaman maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies uno de los otros. Qué tremendo. Esto nos habla, oye, no solamente del arrepentimiento, no solamente de aprender a perdonar, pero va mucho más allá y penetra, oye, allá en lo más profundo del alma, en nuestro corazón. Versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarnos los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Oye, qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Me encanta ese texto que dice, ¿verdad? ¿Será el siervo más o de más valor o más grande o más significante que el maestro? Lo que eso enseña es que si Jesús lo hizo y si Jesús puso el ejemplo, también tú y yo lo podemos hacer. Esta es una maravilla cuando llegamos, ¿verdad?, a la comprensión de lo que dice aquí sobre este gran evento en la vida de Jesús, que viene siendo un gran ejemplo en la vida nuestra. Ahora, escuche bien, era costumbre que un sirviente siempre estaba presente para lavar los pies a todos, ya que tenían los pies sucios. Algunos de ellos habían caminado, oye, millas, kilómetros, ¿verdad?, para estar en esta última cena donde los había citado el Señor a su grupo, oye, interno, ¿verdad?, a sus discípulos. Entonces, vemos aquí que no había sirviente allí. No pudieron encontrar un sirviente, ¿verdad?, allí que lavara los pies a los discípulos. Podría suponerse que tal vez no encontraron a nadie. Podía suponerse que fue un descuido mientras planeaban y organizaban esta última cena para el Señor. Pero lo que sí sabemos es que nadie se ofreció a lavar los pies de los discípulos. Nadie. Quiero que sepas algo, que si Dios con nosotros, si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aún en este momento, ¿verdad?, no se encontró nadie. No había nadie. Y quiero decirte que no hay nadie que pueda hacer por nosotros lo que Cristo puede hacer. El gran sacrificio del Cordero, su sangre derramada sobre un cruel madero. Todo esto lo hizo Jesús, no solamente como algo ejemplar, pero para comprobar a nosotros, ¿verdad?, la vida de un siervo, la vida
y el extento al cual va ese siervo para servir a sus prójimos. El Señor dio su vida. El Señor derramó su sangre. El Señor fue clavado al cruel madero. Oye, para poder servirnos de una forma que solamente Él puede. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, Emmanuel con nosotros, nuestro sanador, nuestro salvador. Cristo Jesús es nuestro todo. Gloria a Dios, porque Él declara que vino a servirnos, no a que le sírvanos. Ahora a ti y a mí nos toca servir, no solamente a Él, pero servir a nuestro prójimo, así como Él lo hizo. Entonces, Jesús demostró el espíritu de un siervo y una ligera reprimenda porque nadie más estuvo dispuesto a hacerlo. Solamente Él. Solamente el Señor pudo hacerlo. Perdón, gloria a Dios. Entonces, hermanos, el verdadero liderazgo, si tú deseas ser líder aún de tu hogar, de tu familia, en tu comunidad, oye, en tu barrio, en tu pueblo, ¿verdad? En tu iglesia, si tú deseas servir, entonces es necesario, ¿verdad? Saber y darnos cuenta que el verdadero liderazgo es un liderazgo de servicio. Oh, no se trata de estar bajo la luz. No se trata de que todo el mundo nos reconozca como un gran orador, un gran maestro, uno que expone de una manera, oye, muy educada y muy bien preparada, mejor dicho, muy elocuente, la palabra del Señor. Pero la señal verdadera, el ejemplo verdadero de un líder, viene siendo un líder que sabe servir. No sé si tú en alguna ocasión en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que estés, te has fijado o has notado que muchas veces el jefe, el dueño del negocio, el jefe en tu trabajo, ¿verdad? Viene a cumplir una tarea pequeña cuando nadie más está allí para hacerlo. Eso se le llama un liderazgo de servicio. Una persona que si no hay nadie más, que si falta alguien más, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Yo lo hago, Señor. En particularmente en este día en que vivimos, cuando se encuentra toda inseguridad, oye, instabilidad. La gente no sabe dónde acudir. Quiero decirte que es necesario que tú y yo practiquemos el papel, desarrollemos el papel de un siervo, un verdadero siervo en nuestro liderazgo. El segundo ejemplo es la naturaleza humana. Nos gusta tomar el camino más fácil. Nadie quiere tomar el camino más difícil, el camino más fácil. Nos gusta encontrar, oye, la abreviación. Nos gusta encontrar la forma más fácil de hacer algo. Pero quiero decirte que no es así. No es así. No es así. Gloria a Dios. Lo que necesita cualquier líder, siervo, es saber que llega un momento en cada líder que debe de realizar tareas que se encuentran en la parte inferior de la lista de todos. Muchas veces eres tú el que tiene que lavar los pies a tu prójimo, a los discípulos. Muchas veces eres tú el que tiene que limpiar el baño en la iglesia porque no hay nadie más. Eres tú el que tiene que limpiar el templo. Eres tú el que tiene que tener seguridad que todo esté en orden para las escuelas dominicales, para los varones, para las damas, para los jóvenes. No tienes que ser el encabezado de dicho departamento. Puede ser que nomás tú
estás allí y solamente tú lo puedes hacer. Cristo también entendió este punto al explicar a sus discípulos. Dice, mientras discutían ellos sobre quién iba a ser más grande en el reino de Dios. Oye, qué tremendo. No, yo quiero ser el mero mero. Yo quiero ser ese líder. Yo, aunque no haga nada, yo quiero ser el líder de los varones. Yo quiero ser la líder de las damas. Aunque no haga nada, yo quiero ser el gran evangelista. Aunque nada más, yo quiero ser el dueño. Déjame decirte, mientras discutían quién iba a ser el más grande, el verdadero liderazgo no debe de ser como los líderes romanos que están acostumbrados a ver, que dominan a las personas. Él les enseña que el verdadero liderazgo viene siendo un liderazgo de servicio y que solo aquellos que sirven serán grandes. Solo aquellos que sirven serán grandes. Entonces lo que el Señor reconoce en tu vida como líder no es que eres el más simpático, no es que eres el más bueno, no es que eres el que tiene la cuenta bancaria más grande, no es el que tiene más popularidad, no, viene siendo el que sirve, es el más grande en la presencia y en el reino de Dios. Escucha bien. Esto nos lo presenta el Señor aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 25 al 27. Y dice esto la palabra del Señor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorearán o tomarán control de ellos. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve la mesa? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Oye, ¿qué fuera si te sientas a la mesa y no hay quien te sirva? ¿Qué fuera si te sientas a la mesa y tu madrecita ya no está allí? Oye, en esta semana que va a principiar Semana Santa, yo no sé usted, yo me acuerdo de mi vida como niño allá en México. Y después, en mi vida aquí con mi madrecita. Oye, las comidas especiales, las comidas auténticas, las comidas cotidianas, gloria al Señor. Las comidas que en esta Semana Santa se preparan. Oye, hasta agua se me hace la boca en pensarlo, ¿verdad? La sopa de pan, la capirotada, los chacales, las rueditas. Oye, todas estas comidas especiales, ¿verdad? Que se preparan para Semana Santa. Si no hay quien las haga, si no hay quien las sirva, puedes estar sentado allí desde hoy hasta la venida de Cristo, hasta el rapto de la iglesia, y no vas a comer. Entonces, es necesario que nos demos cuenta, ¿verdad? Que Él les enseña que el verdadero liderazgo es el liderazgo de servicio. Y solo aquellos que sirven serán grandes ante la presencia del Señor. Dice así, en Lucas 22, 25 al 27. Pero les dijo el Señor, los reyes de las naciones toman control de ellas. Ya lo leí. Pero escuche bien, dice el último versículo, 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se siente a la mesa o el que sirve? No es el que se siente a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús les dice que el que sirve es mayor que el que simplemente gobierna.
El que sirve es mayor que el que le gusta mandar. El que sirve es mayor que cualquier otra cosa. El que sirve es el que es reconocido por el Señor y es el más grande en el reino de Dios. Ahora, es una lección verdaderamente humillante que Jesús demuestra al lavar los pies de quien ha traicionado y lo traicionará. Jesús demuestra lavar los pies no solamente de Judas, pero de todos nosotros que en un tiempo u otro, ¿verdad? Hemos sido Judas. Nos hemos puesto contra el Evangelio, contra el Señor. Somos rebeldes, ¿verdad? Entonces, aquí es donde debemos de hablar y platicar lo que dice aquí el Señor, ¿verdad? Tantas ocasiones nos asombramos de lo que hizo Judas. Nos asombramos. Pero déjame decirte que eso es algo que diariamente, aún los cristianos, lo estamos practicando. Decimos, sí, yo amo a Dios. Sí, yo recibo y acepto la palabra de Dios. Sí, yo acepto y recibo el liderazgo, la guianza del Espíritu Santo. Pero verdaderamente es una mentira, porque no nos estamos sujetando al Señor, ¿verdad? Así es de que, escuche bien, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 31 dice, pero para que el mundo sepa que amo a mi Padre, estas son palabras de Jesús, para que el mundo sepa que yo amo a mi Padre y como el Padre me dio el mandamiento, así lo hago. Levántate, vámonos de aquí. Gloria al Señor. Amén. Qué bonito que Jesús, obediente a la palabra del Padre, con gran razón, el Señor le concede, a Jesucristo una gran herencia. Toda autoridad en el cielo y en la tierra, el Señor se la entregó a Jesucristo, el unigénito. Y luego Jesús, en cambio, a todos los fieles, a todos los que le sirven, dice, cosas más grandes, poderosas, harán así ustedes en mi nombre. Por eso encontramos allí en la regla sobre la oración, todo lo que pidáis o todo lo que pidas, pídelo en el nombre de Jesús para que te escuche el Padre. Gloria a Dios. Mire, durante este discurso Jesús es paciente y responde a varias preguntas que los discípulos le están haciendo. Tienen preguntas sobre por qué no pueden seguirlo, por qué no pueden ir con él, por qué no pueden pasar más tiempo con él. Y Jesús responde a sus preguntas sobre por qué Jesús se revelará solo a sus discípulos y no a todo el mundo. Jesús luego transita la escena llevándolos al jardín del Getsemaní. Entonces, el tercer elemento, ¿verdad?, de este gran pasaje escritural viene siendo que Jesús, inmediatamente antes de su arresto, se encuentra, en el Getsemaní, en oración. En oración. La oración debe de ser una parte no solamente genuina, pero muy integral de nuestra vida. La oración no es una repetición de oraciones escritas por el hombre o por una religión o denominación. La oración viene siendo una plática con nuestro Dios. La oración viene siendo vaciando nuestro corazón al Señor, tomando tiempo para hablar con Cristo. Gloria sea a Dios. Entonces, todos conocemos el hecho de que en el Getsemaní, Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué se duermen? No pueden pasar ni un momento, ni una hora orando conmigo.
los discípulos se habían dormido. Los discípulos se habían distraído por otras cosas. Y aquí en este gran pasaje de la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios, que los discípulos, ¿verdad? Se habían quedado dormidos. Y esto lo encontramos, oye, en el Evangelio según San Juan, del capítulo 1 al versículo 26. Es bastante para leerlo todo. Léalo usted. Capítulo 1, versículo 1 al 26 del Evangelio según San Juan. Ahí encontramos que Jesús oró primeramente por sí mismo. Primeramente, Padre. Jesús sabía indudablemente el dolor. Él sabía lo que le iba a suceder. Él sabía que iba a tener que transitar la vía dolorosa desde donde se encontraba hasta el monte de la calavera donde sería crucificado. Entonces él hace oración por sí mismo. Se pone a comunicar con el Padre. Le dice, Padre, si esta copa pasa de mí, concédelo. Si no, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces Jesús está puesto a servir hasta la muerte. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Señor, me entrego a ti. Señor, que tu nombre sea glorificado. Y luego el Señor hace oración por los discípulos. Los discípulos que se supone que fueron al Getsemaní a orar con el Señor y se quedan dormidos. Ni uno de ellos, oye, despierta para orar con él hasta que él viene y lo reprende. Escuchen, hermanos, ¿cuántas veces nosotros mismos pecamos de esa manera? Le hacemos promesas a Dios. Dios, yo te serviré. Dios, yo enseñaré. Dios, yo predicaré. Dios, yo iré a alimentar a los que cadecen del alimento físico y espiritual. Señor, yo iré a orar por los enfermos. Señor, yo pondré manos sobre ellos. Pero nos quedamos dormidos y no se lleva a cabo. En este día, 5 de abril del 2020, hay una gran necesidad, hermanos. Hay una gran necesidad. No lo voy a volver a repetir, ya ustedes saben. El caos, la confusión que se encuentra en nuestro mundo. Ustedes saben el dolor que están pasando familias enteras sobre la pérdida de un ser querido. Ustedes saben la opresión y la enfermedad y el sufrimiento de muchos que se encuentran en hospitales, aún en camillas, fuera del hospital, en carpas, porque no hay donde poner la gente. Ustedes se dan cuenta de la gran necesidad física, mental, espiritual que se encuentra en este día. Vamos a orar. Ahí donde estás, pon tus manos sobre tu compu, pon tus manos sobre la pantalla para que estés de acuerdo conmigo. El Espíritu Santo es omnisciente, allí donde, y omnipresente también. Y allí donde tú estás, se encuentra contigo, aquí conmigo. Y quiero que nos unamos en una oración. Padre Santo, en este momento viniendo ante tu presencia, Señor, confiamos en ti. Confiamos que esto pronto pasará. Señor, yo te pido que ya después de este mes, ya, Señor, empiece una gran recuperación del país, del mundo, Señor, de tus amados. Padre, en este momento, Señor, ponemos en mano todos nuestros seres queridos, familiares, vecinos y vecinas que necesitan, Señor, el Evangelio de Cristo Jesús, que comprendan que este es el momento oportuno para aceptar a Jesucristo como su Salvador en su corazón, en su hogar, en su vida.
que este es el momento oportuno, Señor, para pedir que Jehová Rafa, el que nos sana, venga, Señor, a tocar vidas, almas, espíritus, Señor, esparciendo el poder del Espíritu Santo en cada persona. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos Dios, te pedimos que te manifiestes de una manera sin igual. Te pedimos, Dios, oración en este momento por todo aquel que necesita, Señor, un toque espiritual para la salvación, para la sanidad, Señor, para la unidad, Padre. En el nombre de Jesús, esto lo pedimos hoy y para siempre. Y quiero que repita la oración de la salvación conmigo. Repítalo. Padre, en este día siento tu presencia. Yo creo sin reservación que Jesucristo vino, que Jesucristo se entregó como el gran siervo para nosotros, que Jesucristo caminó la vía dolorosa cargando el peso de esa cruz, el peso de nuestros pecados, el peso de nuestras fallas, el peso, Señor, de nuestra desobediencia. Y todo eso fue clavado con Jesús en la cruz. Y Jesús se dirige al Padre y le dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Repita conmigo: Señor, ese Jesús, yo lo acepto en mi corazón. Porque fue Jesús, Señor. Fue Jesús. Dígale a Dios: no fue mi pastor, no fue mi sacerdote, no fue mi denominación, no fue mi iglesia, fue el unigénito de Dios que se entregó por nosotros. Y en este momento recibo la salvación que Él me da en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria para siempre. En el capítulo 42 del libro de los Salmos, versículo 5, dice la palabra del Señor, que el salmista, preguntándose a sí mismo, ¿verdad?, haciéndose preguntas de su estado espiritual, su estado físico, ¿verdad?, su estado en qué confía, él mismo reconoce y él mismo se predica y dice: pon tu esperanza en Dios, pon tu esperanza en Jesús. En este día, ponga su esperanza en Jesucristo y la sangre redentora del Cordero. Así es. Pasen un gran resto del fin de semana. Dios me los bendiga y hasta la semana que viene nos vemos. Amén.